Vale, este vídeo es como un resumen de todo lo que ha pasado desde que hice el viaje a Noruega hace un año y medio prácticamente, a día de hoy que estamos a 10 o 11 de noviembre, si no me equivoco. Es una serie de vídeos que llevo haciendo prácticamente desde hace 2 años, que se llaman De mí para ti dentro de 4 años, haciendo referencia al primer capítulo de Ataque a los Titanes, que es una de mis series favoritas. Y subí el primero en su día cuando se puede decir que arranqué a emprender, que empecé a subir contenido a YouTube, intenté crear una marca personal, pero luego ya fui pivotando otras cosas para poder generar dinero. Y luego ya subí el de mí para ti dentro de 3 años, que fue en el viaje justo de Noruega, cuando me fui solo y estaba recorriendo unas montañas y escalando unas montañas. Desde ese viaje de Noruega hasta ahora han pasado un montón de cosas. Realmente en ese viaje de Noruega yo fui solo, aunque tendría que haber ido con un amigo que se llamaba César, pero bueno, él no pudo ir y al final tuve como 10 días para reflexionar lo que quería hacer con mi vida, porque estaba en un punto donde sí que estaba generando algo de dinero con la compra-venta y las apuestas, pero no era algo exageradamente exagerado. Simplemente tenía unos ingresos que a lo mejor podrían ir entre los 500, 1000 euros y poco más. Es decir, sí que me daba para subsistir en el sentido de que al vivir con mis padres pues no tenía ningún tipo de gastos y todo el dinero que entraba iba directo al bolsillo y era dinero que se podía ahorrar ya fuera para invertir en criptomonedas, gastar viajes, salir a cenar, etcétera. O sea que hasta ese punto todo iba bien. Vale, en ese viaje a Noruega realmente lo más importante era que tenía que tomar una decisión. Yo tenía como 3000 euros en la cuenta más o menos, incluyendo la parte de las apuestas. Y luego sí que es verdad que tenía más dinero en la parte de las criptomonedas, pero ese dinero que yo no tenía pensado tocarlo porque era dinero con el que no contaba directamente. Entonces, tenía la opción de formarme en Ideal Sales, que es una academia donde te forman para ser setter o closer, que es más dedicado a la venta online. Y me fui a un spa para, así a modo retiro espiritual, para saber si tenía que tomar la decisión o no. El caso es que finalmente salí de ahí con la idea de que tenía que tomar la decisión, de que iba a jugármelo todo a una última carta, aunque realmente con 21 años tenía mucho recorrido todavía, y decidí formarme ese día. Entonces simplemente le escribí a Eric, que era la persona con la que yo había tenido contacto, porque los había conocido en la formación de David Turu, que fueron a dar una charla, y la verdad que me gustó mucho cómo comunicaban, cómo persuadían, cómo era la psicología humana detrás de las ventas, y es algo que siempre me ha llamado la atención. Entonces cuadré una llamada con él, y recuerdo que el último día antes de irme de Noruega, fue cuando hice la llamada con él, le hice el primer pago de 2000 euros porque preferí quedarme 1000 euros para ir pagándolo poco a poco, y fue cuando ya arranqué con la formación. Eso fue en abril, el 28 de abril de 2024, si no me equivoco. Entonces, de ahí lo que hice nada más llegar a casa fue ponerme focus a estudiar todo lo que ellos compartían. Porque ellos tienen como un cuento donde explican la parte del setting, el closer, la mentalidad y creo que muchas cosas más que son bastante interesantes. Y yo lo que hacía era que me lo apuntaba todo en una libreta, todo lo que veía importante y lo iba como interiorizando dentro de mí. Recuerdo que por ese entonces una persona que yo conocía de la Academia de Lanzamiento subió una historia de que estaba buscando un setter, que esa persona es Rodri. Entonces intercambiamos un par de mensajes o tres y me metió en el grupo de los setters para poder trabajar en su lanzamiento. Yo realmente la experiencia que tenía detrás de los lanzamientos era prácticamente cero, aunque sí que había hecho uno anteriormente, pero bueno, eso es otra historia. Y en la parte de la venta sí que es verdad que era mi primera experiencia, es decir, como setter no tenía experiencia de nada, pero bueno, tenía tiempo libre, tenía ganas, que creo que es lo más importante y eso hizo que acabara quedando top 1. De hecho, una de las historias más curiosas que pasó durante esa fecha, y yo creo que fue una de las cosas que hizo que acabara quedando top 1, fue que cuando estábamos en la feria de la hamburguesa con Miguel y César, recuerdo que salimos como de las 10 allí, íbamos a ir a echar un billar, íbamos a echar unos bolos o algo por el estilo, pero Rodri me llamó y me comentó, oye Carlos, mira, tengo 500 leads ahora mismo que están bastante calientes, ¿cuántos quieres? Porque eres el que de los que mejor está trabajando. Y yo recuerdo que le dije, bueno, pues pásame 200 o 250. Y yo sabía que al día siguiente, a las 7 de la mañana, tenía que estar las 3 primeras horas sí o sí contactando a todas esas personas porque lo hacíamos con un mensaje manual y luego también respondiendo a todas las personas que ya tenía de antes. Entonces lo que hice fue decirle, oye, mira, Miguel, de momento no vamos a hacer los bolos, no vamos a ir a jugar al billar, llévame a casa porque yo mañana a las 7, 6 tengo que madrugar para dejarlo todo limpio y luego ponerme a abrir conversaciones a toda esta gente para poder hacerle setting y que acaben comprando el infoproducto. Y la verdad que ahí fue muy bien la cosa. Si no me equivoco, creo que hice 46 o 47 ventas y me llevé una comisión de más o menos de 5600 euros aproximadamente. Pero lo bueno es que al quedar top 1 ellos estaban buscando un setter que se quedara ya de fijo, por así decirlo. Entonces a las semanas estuve hablando con él. Bueno, yo estaba en el viaje de Italia. Bueno, espérate, como que me estoy adelantando. Acabamos el lanzamiento, yo facturé 5600 euros para mí y luego pues para el cliente serían más de 100.000 euros o no sé cuánto fue exactamente. La cosa es que yo luego fui a un evento de Ideal 6 donde me encontré con un chico que era el formador de los setters, como el jefe, y me dijo que tenían un trabajo para mí, que eran unas personas que se llamaban Talent Class, que también estaban buscando un setter para poder vender sus infoproductos, que eran más para restaurante, retail y otras dos cosas que no me acuerdo. Lo que pasa es que eran productos jodidos de vender.
Entonces yo me metí ahí porque realmente iba a trabajar dentro de la mejor agencia de ventas que hay ahora mismo en España y podía aprender un montón de ellos. Así que aproveché el bug, me metí y aunque realmente durante un mes y medio no vendí prácticamente nada, sí que me sirvió mucho para aprender cómo ellos formaban a la gente, cómo eran los sistemas que tenían, cómo hacían que las comunicaciones de los setes que estaban trabajando cada día la pudieran ver, ¿no? Que era como el auto report, que es simplemente cuántas llamadas han agendado, cuántas las han pasado, cómo se han sentido, etcétera, que es algo que me pareció muy interesante y que fue aplicando a posteriori en los lanzamientos donde ya estaba como jefe de ventas. Entonces, volviendo un poco al tema, nos fuimos de viaje a Italia, que tenéis un blog por ahí que también subí en su día, y ahí estaba trabajando con Talent Class y fue cuando me reuní con Rodri para poder ver cómo iba a ser la cosa, porque realmente yo iba a hacer setting, pero como tenía cierto conocimiento en la parte de los lanzamientos y sabía hacer historias, pues también me encargué de hacer las historias. Entonces ahí entré con un 200 euros de fijo por hacer las historias y tenía un variable de un 4%, si no me equivoco. Así que de ahí todo bien, empecé a hacer las historias, sí que es verdad que al principio me costó un poco. Algunas ideas que tenía no eran demasiado buenas, pero bueno, la práctica es el maestro y al final acabé yo creo que haciéndolo bastante bien. Y eso hizo que entre julio y agosto también facturara, o sea, hiciera otras 50 ventas junto a mi compañero Bache, que era el closer, es decir, yo era el setter, el que le agendaba las llamadas y él se encargaba de cerrarlas. Así que durante julio y agosto facturamos otros 100.000 euros y si no me equivoco se fueron 2.000 o 2.000 y pico de beneficio para mí también. Entonces ya nos plantamos en septiembre, aunque antes de entrar de lleno en septiembre, cabe destacar que yo me fui a... Bueno, me estoy adelantando un huevo, chaval. Antes de eso, yo subí a Andorra. A mitad de agosto se hizo el primer evento de Rax Academy, que fue donde fui con Bachi y con otro chico que se llamaba Javi. Entonces fuimos al evento, yo pude grabar, hice las primeras historias, conocí a todo el equipo, que la verdad que fue algo muy agradable porque, o sea, no es lo mismo verlos de cara de la tablet, por así decirlo, a verlos directamente en persona. Y vi que era una familia y me gustó mucho la experiencia. Sinceramente creo que ese evento me lo pasé muy bien, pude aprender muchas cosas y vi que era un proyecto que realmente tenía mucha cavidad en mi futuro y que me llenaba como persona, por así decirlo. Entonces, de ese evento nos fuimos directamente al día siguiente, a los 2 días, nos vinimos aquí a Andorra, que de hecho pillamos un hotel que está justamente aquí al lado de casa y fuimos a conocer las oficinas, conocimos a todo el equipo. Yo por primera vez conocí a Andorra y recuerdo que cuando estaba pasando por una calle, decir, joder, este sitio es muy bonito, la verdad, no veo nada descabellado venirme a vivir aquí en el futuro. Entonces yo tuve esa idea, no voy a decir que lo manifesté ni nada por el estilo que suele decir la gente, pero era algo bastante interesante. Entonces ya aquí nos plantamos en el viaje de Nueva York cuando me fui con mis padres y con mi hermana, que me escribió Rodri. Yo realmente esos días no hice ninguna historias porque se encargó él, que me hizo un gran favor, y solo me encargaba del setting. Entonces recuerdo que estábamos paseando por la calle, una calle de Nueva York, y me escribió Rodri y me dijo, oye Carlos, tal, no sé qué, ¿qué te parece si de cara al siguiente lanzamiento que va a ser ahora en octubre, que justo que haya la fecha del cumpleaños de mi hermana, te subes a Andorra, haces las historias aquí, ves cómo es un lanzamiento desde dentro? Y yo realmente no tenía el capital todavía. Bueno, tenía el capital, pero no quería dejarme medio riñón pagando un alquiler aquí en Andorra o en un sitio que no conociera. Así que me dijo, vale, por eso no te preocupes porque nosotros tenemos un piso donde van a entrar a vivir un chico que se llama Guillem y el director, es decir, Carlos del Corral, y hay una habitación que va a pagar RAS para que la gente que tenga que subir para hacer, pues como en tu caso, se pueda quedar. Que de hecho, como dato curioso, es justo este piso y Carlos del Corral y Guillermo ahora son mis compañeros de piso que llevamos viviendo un año juntos prácticamente. Entonces me vine aquí a Andorra y estuve durante un mes y medio trabajando pico pala en el lanzamiento. Yo recuerdo que ese mes y medio era básicamente de levantarme, ponerme aquí en el salón a trabajar haciendo setting, comer, ir directamente a la oficina, en la oficina seguir haciendo setting, hacer las historias, hacer vídeos de YouTube o lo que hiciera falta. También ayudar al equipo de ventas en la parte del setting, porque había mucha gente que había entrado nueva y no entendía muy bien cómo hacer el setting o era la primera vez que lo hacían. Entonces, para echarles un cable y que se pudiera facturar lo máximo posible, nos reuníamos con ellos normalmente todos los días a las 8 de la noche para revisar conversaciones, ver qué cosas se podían mejorar. También creo que ahí fue cuando creamos el manual de setting, aunque no sé si fue en ese punto, ya fue en V3. Y ese lanzamiento la verdad que fue muy muy bien. De hecho yo creo que fue donde tuve el récord, el pico de facturación, porque al final yo pillaba las ventas tanto de la parte de Instagram como de la parte de WhatsApp. Es decir, estuve en ambas partes y creo que llegué a facturar más de 10.000 euros durante ese lanzamiento, por lo menos para mí. Para Rax creo que fueron más de 200.000 o 250.000, lo cual fueron cifras muy buenas. Y se puede decir que creo que fue el primer mes que facturé 10.000 euros. O bueno, fue el primer lanzamiento en el que facturé yo para mí más de 10.000 euros y creo que ha sido lo único. Creo que en V3 no llegué a alcanzar esa cifra. Así que el lanzamiento de V2 la verdad que fue muy bien, fue una experiencia muy bonita, el hecho de poder estar con todo el equipo, compartirlo y verlo desde dentro fue algo realmente especial para mí. Y entonces ya cuando se acabó el lanzamiento de V2 ya me bajé yo directamente otra vez a Valencia porque realmente yo aquí no estaba viviendo sino que estaba como de temporero se puede decir.
Así que me bajé a Valencia y estuve allí con la familia, desconectando un poco, porque después de un lanzamiento al final la siguiente semana y las siguientes 2 semanas no se suele hacer apenas setting, y luego ya volvimos al tajo con el tema de vender, estuvimos vendiendo durante noviembre, diciembre, etcétera, y dándole caña. Entonces me volví a subir en noviembre para poder grabar contenido tanto para la parte de las historias, los reels, los vídeos de YouTube, etcétera, ya que ya me hicieron una oferta mucho más jugosa para poder venirme a vivir a Andorra en enero, que ellos me hacían los trámites, los papeles y todo para poder tener la residencia andorrana, que la verdad que eso fue un puntazo. Y las condiciones por ese entonces eran que tenía un 2.000 de fijo mensual y luego aparte por cada venta me llevaba un 2%, lo cual estaba muy bien. Creo que voy a contar un poco cómo fue mi experiencia durante esos 4 meses y la verdad que fue bastante buena. Sí que es verdad que no tenía tiempo para casi nada, ni siquiera para ir al gimnasio, porque durante esos meses me lo tuve que dejar prácticamente a ir 1 o 2 veces por semana como mucho, pero era porque tenía mucha carga de trabajo en el tema de hacer las historias, hacer el setting, scriptear reels, grabar, YouTube, etcétera. Y aunque sí que es verdad que me echaban un cable, yo iba bastante focus y le echaba 8 o 10 horas al día para que todo pudiera salir adelante. La verdad que fue una buena época porque aunque había mucho trabajo, también fue lo que me permitió aprender un montón sobre marketing, sobre ventas, etcétera, y ver cómo poder enfocar bien un evergreen para que vaya de cara adelante. Creo que no tuvimos la oportunidad de poder sacar el máximo jugo al evergreen, creo que podríamos haber llegado mucho más lejos, pero bueno, al final la decisión los toman los de arriba y pasamos a hacer el lanzamiento. Yo creo que la parte de V3 fue el principio del final de mi época en RAS. Digamos que fue cuando se decidió pasar de Evergreen a lanzamientos otra vez, y ahí habíamos bastante gente que no estábamos de acuerdo porque sentíamos que el Evergreen tenía bastante potencial. Y al final lo que queríamos era que hacer la parte de Evergreen porque sabíamos que se podía escalar de 100.000, 200.000 o 300.000 euros mensuales, y iba a ser lo que nos iba a dar el 80% del beneficio de la empresa, implicando solo el 20% de los recursos que teníamos. Y esto nos iba a permitir poder poner el foco en otras verticales que teníamos, como puede ser el coworking, que desde mi punto de vista es la menos interesante, la consultoría, que me parece que hay mucha chicha y si se hubiera cerrado un buen trato, aparte de la autoridad que nos podría haber dado, que era espectacular, también se podría haber facturado un montón. Y luego la parte del SaaS, que era Wilderbot, que de haber hecho una estrategia de marketing buena, haber llevado a cabo algunas implementaciones y cambiado 4 cosas, realmente era un SaaS que tenía un potencial de pasar de la cifra en la que estaba a duplicarla por 10 o por 20, porque es una herramienta que tiene mucho potencial y al final poder crear bots que tú implementes en la parte de atención al cliente, en la web, en el WhatsApp, y no sé si Instagram no lo tenía, pero en otras partes, era un SaaS espectacular. O sea, el potencial que tenía eso era bestial. Entonces, yo creo que eso era algo que pensábamos todos y simplemente nos reunimos un día aquí que estábamos cenando y nos pusimos a hablar de todo, nos pusimos a debatir, a ver cosas, a ver ciertas cosas que no nos cuadraban y dijimos, realmente lo más lógico, viéndolo desde una perspectiva empresarial, es que tengamos el Evergreen abierto y consigamos escalarlo a estas cifras para poder poner el foco en otras cosas. Sí que es verdad que aquí me estoy saltando muchos detalles porque hay algunas cosas privadas que no voy a contar por respeto a personas que estuvieron aquí y que luego acabaron haciendo otras cosas, pero digamos que tuvimos esa charla, de esa charla salió otra charla dentro de la oficina, que fue cuando ya se reunió prácticamente todo el equipo core y estuvimos hablando, debatiendo de qué si era mejor Evergreen o lanzamiento. Y una de las personas que más estaba focus con que las cosas se hicieran bien, que era, bueno, no voy a decir quién era, finalmente se acabó echando para atrás, vendió todo el equipo y dio ciertas cosas o cierta información que no tendría que haber dado a otras personas, y eso hizo que el equipo se dividiera en dos. Es decir, ya no era un equipo que estaba unificado, que sí que es verdad que tenía sus pequeñas disputas, sus pequeños problemas, pero que estaba unificado e iba junto hacia un lado, sino que directamente se partió un equipo en dos y estaba la gente que tenía la visión del Evergreen y la gente que tenía la visión del lanzamiento. V3 no fue el mejor lanzamiento de todos, realmente desde mi punto de vista fue un pinchazo bastante importante, pero bueno, a lo hecho pecho. O sea, hicimos V3, cerramos plazas, ya hasta ahí se acabó lo de mayo. Lo que pasa es que se notó la diferencia de V3 a lo demás. Creo que yo diría que fue como el día de, y fue lo que acarreó todo lo que fue pasando de cara a los próximos meses y lo que supuso el despido tanto de mí como de otras personas del equipo. Vale, entonces pasado el lanzamiento de V3, a mí se me propuso ser no como el director de marketing, sino como que el que dirigiera el departamento interno de marketing, junto con Guillén, que es el que más sabe sobre marketing de las personas que estábamos aquí. Entonces yo dije que sí, porque realmente era una oportunidad muy buena y podía aprender un montón sobre marketing, porque ya donde yo estaba sentía que ya había alcanzado como el techo de lo que podía aprender, y que pivotar a otro lado para poder seguir aprendiendo y aprender cosas nuevas, pues también me iba a beneficiar para la parte de los lanzamientos, las ventas, etcétera. Entonces, di el paso y entramos con Guillem para poder llevar a cabo toda la parte de marketing a nivel interno, por la parte del coworking, de Wilderbot, de consulting e incluso del MEF.
Entonces, eso fue a mediados de mayo, nosotros arrancamos como a mediados de junio, o sea, tardó un mes, que se tardó una barbaridad, pero bueno, dentro de ese tiempo pues ya fuimos haciendo nuestros pinitos, buscamos media valle, buscamos copywriter, que realmente no buscábamos, pero bueno, nos dijeron que teníamos la opción de contratar un media buyer, así que la aprovechamos y ahí fue avanzando la cosa. Entonces nos plantamos en el MEF, que fue el evento más grande que ha hecho la empresa, que la verdad que estuvo muy bien, pero aunque estuvo muy bien, yo dentro de mí como que me sentía medio vacío. Yo recuerdo que estar durante el Madrid Economy Forum, estar en el hotel y decir, no sé, tío, no me siento realizado, no me siento lleno, ¿sabes? Al igual que hace meses hubiera dicho, joder, qué contento estoy en la empresa, es un proyecto en el que puedo estar durante 3, 5, 6 años, dedicarle los mejores años de mi vida para construir algo muy bonito y que sea algo que de verdad llegue a futuro. En ese momento no lo sentía. De hecho, yo creo que fue en el primer día del MEF o al día y medio del MEF que me planteé incluso dejar el proyecto. No me sentía del todo cómodo con las cosas que se estaban haciendo y no sé, me sentía raro. Pero bueno, digamos que dentro de mí todavía tenía la esperanza de que las cosas se pudieran cambiar y se pudiera tener otro enfoque dentro de la empresa, pero al final no acabó pasando. Entonces, bueno, por no adelantarme mucho, durante el MEF la cosa fue bastante bien. Sí que es verdad, yo tuve como esta pequeña crisis de que no me sentía del todo cómodo con el proyecto y me lo planteé incluso dejarlo. Pero bueno, fue avanzando la cosa, el mes fue muy bien, la verdad. O sea, fue un eventazo, yo me lo pasé de puta madre, dejando las otras cosas aparte. Y luego ya cuando volvimos, ya empezó con el equipo de marketing interno, entraron ciertas personas con las que me llevaba muy bien. Entonces fuimos construyendo algo que poco a poco se fue consolidando. Lo único que sí que yo todavía tenía dentro de mí esa cosa como que no me sentía del todo cómodo dentro de la empresa, que había algo que me faltaba y ya no estaba dando el 100%. No era como antes, que estaba dispuesto a trabajar 12 horas, 7 días a la semana para que el proyecto fuera adelante y poder construir algo muy grande, sino que ahora era como que me estaba volviendo más funcionario, diría yo. Es decir, que yo quería trabajar solo de lunes a viernes, mis 8 horas y que el fin de semana ya nadie me molestara ni nada. Creo que en parte fue por lo que pasó dentro de esa reunión que me di cuenta de que el camino que estaba tomando la empresa no estaba muy alineado con los valores que yo tengo. Y luego con cierta información que me fue llegando de que realmente las cosas no iban a cambiar, entonces dije, bueno, voy a seguir adelantando lo mío. Realmente yo hacía mi trabajo, considero que lo hacía relativamente bien dentro de lo que cabe. Siento que di a lo mejor el 60 o el 70%, no llegué a dar el 100% o el 120%, podría haber hecho las cosas mucho mejor. Pero bueno, son gajes del oficio. Entonces, bueno, llegó agosto, yo me bajé a Valencia con la familia, nos fuimos al Cairo, nos fuimos a París y recuerdo que cuando estábamos en París me llegó una llamada de mis compañeros, de mis amigos, bueno, voy a decir los nombres, de Nacho y el director, de que los habían despedido. Entonces, claro, yo estaba en París y dije, bueno, pues supongo que esto ya se acabó, al final el proyecto ha llegado a su final, no me sentía ya cómodo de antes, si Nacho y el director no están dentro del proyecto, yo tampoco quiero estar. Entonces mi primera idea fue directamente llamar a las personas que tenía que llamar y decir que dejaba el proyecto. Pero bueno, me dijeron que realmente que me esperara, que me lo tomara con paciencia, que seguramente, bueno, yo sabía que mi cabeza iba a rodar tarde o temprano, así que decidí esperarme para poder cobrar el finiquito. Y fue una idea bastante inteligente ahí. Y durante esos 14 días que estuve más yo en la empresa, realmente era como que estaba y como que no estaba. O sea, yo ya estaba desanimado con el proyecto, creo que las cosas que hicieron estuvo mal, creo que despedir a las personas que despidieron fue un error muy grande. Y creo que o sea, creo que realmente hablando, sentando a hablar a todo el equipo, debatiendo algunas cosas y poniendo algunas cosas en común, se hubiera podido hacer mucho más que despidiéndolo directamente. Estaba viendo una parte del vídeo y realmente me han dicho una cosa muy importante. Realmente que nos despidieran de Rags a día de hoy creo que nos has hecho un gran favor, porque realmente las personas que estábamos ahí ya no estábamos del todo cómodas, y el que nos hubiéramos sentado a hablar y a debatir sobre lo que pasó y lo que podría llegar a ser la empresa y hubiéramos llegado a un punto intermedio, creo que lo que pasó durante mayo y en adelante fue un punto y aparte y hizo que la cosa se complicara mucho. Entonces creo que la decisión más lógica era que nos despidieran y el hecho de hablar creo que no hubiera arreglado prácticamente nada. Pero bueno, al final me llamaron a mí, me despidieron también. Sí que es verdad que aunque yo me lo esperaba, fue algo que me dolió. Considero que es un poco como si tuvieras una relación tóxica. Es decir, sabes que la otra persona no te está haciendo ahora mismo demasiado bien, pero quiere seguir ahí por lo que fue anteriormente. Entonces creo que la mejor decisión que pudieron hacer fue despedirme, sinceramente. Creo que fue algo que era lógico. Yo también me hubiera despedido porque yo me pegué una rascada de huevos espectacular los 14 días después de que me enteré de que los habían despedido. Y aunque me lo esperaba, sí que es verdad que sentí, no sé si fue impotencia, rabia, desilusión o qué fue, pero recuerdo que estuve durante una hora, 2 horas como muy nervioso. No sé qué sentimiento era exactamente, pero me sentí raro. Así que simplemente fui a dar un paseo, me relajé, dejé que todo fluyera y la cosa fue bastante bien. Entonces estuve trabajando una semana más,
dando mi relevo, dando todo lo que tenía que hacer yo y simplemente me fui del proyecto. También siento que cuando me fui del proyecto, creo que me fui por la puerta de atrás, creo que me hubiera esperado algo más después de haber hecho todo lo que hice por la empresa, pero bueno, al final era un trabajador más y es lo que hay. Eso fue hace 2 meses, entonces, ¿qué he estado haciendo realmente durante estos 2 últimos meses? Durante estos 2 últimos meses he estado sobre todo, yo creo que volviendo a conectar conmigo mismo, volviendo a retomar el gimnasio, volviendo a entrenar 3 o 4 veces por semana, que parece que no, pero el hecho de no haber entrenado bien durante un año ha hecho que pierda un montón de fuerza, que se nota bastante, aunque resistencia diría que incluso he ganado porque como siempre estaba jugando a pádel con mis compañeros de Valencia cuando bajaba, se ha mantenido bastante bien. Luego también he aprovechado para formarme con la formación de rendimiento empresarial, que la verdad es que es una formación tocha, pero hay ciertas cosas que me parece que son muy buenas de cara a siguientes lanzamientos que se pueden llegar a hacer, y hay algunas cosas que me parece que son relleno, pero bueno, al final lo suyo es coger lo que más sirve y descartar el ruido. Sí que es verdad que me he adelantado un poco bastante porque en el día de nosotros ya éramos conscientes de que existía la pequeña posibilidad de que nos despidieran. Pensábamos que era algo que iba a ser complicado de que pasara, pero bueno, al final acabó pasando a los 5 o 4 meses, así que bueno, nosotros ya contábamos con esa opción y decidimos que si nos despedían íbamos a crear nuestra propia consultora de inteligencia artificial, que fue lo que hicimos, creamos y Automatiza, donde hemos estado, bueno, hemos captado un cliente que se llama Nord Planner y la verdad que tenemos un caso de éxito bastante guapo ahí, o sea, lo tenemos documentado, tenemos pensado subir vídeos de YouTube, testimonios, etcétera, o sea que va a quedar bastante bien. Hay otra parte del proyecto, aparte de Automatiza, otra cosa que nos ha salido que realmente involucra prácticamente todo el equipo de Automatiza, pero creo que eso lo voy a contar ya de cara en los siguientes vídeos porque como todavía no está cerrado y sí que va a ser algo que va a crear un proyecto que realmente va a ser muy bonito y creo que de cara a futuro tiene un potencial bestial, prefiero guardarlo ahora mismo y contarlo en próximos vídeos que soltar toda la sopa aquí y vender la piel del oso antes de haberlo casado, porque realmente no tenemos nada todavía firmado ni cerrado y aunque se va a cerrar probablemente la semana que viene o dentro de 2 semanas, prefiero ir con cautela y cuando eso suceda ya subir un vídeo explicando qué es lo que ha pasado y cómo IA Automatiza ha evolucionado de lo que es a lo que puede llegar a ser, que es algo bastante tocho, por así decirlo. Bueno, yo creo que ya el vídeo ha llegado a su final. Creo que he resumido bastante bien este último año y medio. Sí que es verdad que me he saltado un montón de cosas, pero bueno, hay cosas que no hace falta contar por aquí. Así que guay por ahí. Creo que el proyecto, si lo conseguimos cerrar, que ya me han dicho que tenemos reunión el lunes a las 4, va a ser algo muy potente y vamos a poder construir algo muy bonito que realmente sí que va a ser un proyecto que de cara a futuro puede llegar muy muy lejos. Así que vamos a ver qué tal sale todo y seguramente el siguiente vídeo que suba ya sea documentando este nuevo proyecto en el que vamos a arrancar, quiénes son las personas que están involucradas, qué es lo que vamos a crear, qué es lo que queremos crear y sobre todo, bueno, contar un poco de todo, ¿no? Para que quede aquí bien documentado. Así que nada, no tengo nada más que añadir. Sí que es verdad que estos vídeos los suelo acabar con una frase motivacional, pero ahora mismo no se me viene ninguna a la cabeza, así que ánimo.